Opinión de latino para latino. Es lograr que los personajes que mueven el mundo y toman las decisiones analicen y debatan los hechos que afectan nuestras realidades. Buscando con nuestras revelaciones, nuestras investigaciones, las posiciones de los protagonistas de la noticia y el análisis de expertos internacionales. El punto clave de cada noticia. Entérese de las noticias y forme su propia opinión. De martes a viernes, al caer la noche. Por NTN 24. Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Disidencia en Ecuador bajo amenaza y en riesgo de extinción. En el caso de Ecuador, las tendencias autoritarias del actual gobierno son bastante evidentes. Sectores críticos al gobierno persisten en acusar al presidente Rafael Correa de controlar el poder judicial y utilizarlo para silenciar a sus detractores. El gobierno ecuatoriano, que en el Ecuador gana todos los juicios porque manipula a la justicia, y a todo aquel que critica a su gobierno lo acusa de sabotaje y de terrorismo. Las denuncias que denotan el aumento de la criminalización contra periodistas y opositores genera tensión y preocupación en un país como Ecuador, donde su mandatario ha sido reelecto en 3 ocasiones y su partido no descarta postularlo nuevamente. Nos falta muchísimo para tener un verdadero movimiento organizado. Y ese es el gran desafío para los próximos años si queremos que nuestra revolución ciudadana continúe, compañero. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el caso de Alejandra Ceballos. La reconocida disidente espera que en las próximas semanas la justicia ecuatoriana anule la condena que en primera instancia la declaró culpable por los delitos de terrorismo y sabotaje. La joven estudiante fue sentenciada a 4 años de cárcel por haber irrumpido el 30 de septiembre de 2010 en un canal de televisión para protestar públicamente y en medio de una sublevación policial contra el presidente Rafael Correa. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón, bienvenidos. La noticia, el veredicto de segunda instancia que en los próximos días tendrá que emitir la justicia ecuatoriana para ratificar o no la condena de 4 años de cárcel que le fue impuesta a la joven disidente María Alejandra Ceballos. El punto clave de la noticia, por pensar distinto y por cuestionar la verdad gubernamental que el 30 de septiembre de 2010 calificó como un intento de golpe de Estado la protesta salarial de la policía que enfrentó Ecuador, esta estudiante de Derecho y Ciencia Política está a puertas de ser enviada a prisión. María Alejandra Ceballos fue sentenciada por terrorismo y sabotaje por haber irrumpido el día de las manifestaciones en el canal de televisión estatal para protestar por el enlace televisivo que aquel 30 de septiembre obligó a todos los medios de comunicación a retransmitir solo la versión gubernamental de lo que estaba sucediendo. La crisis que vivió Ecuador el 30 de septiembre de 2010 provocó que el gobierno ordenara la censura previa a los medios de comunicación, que está contemplada en la Constitución del país suramericano. Declarado el estado de excepción, la presidenta o presidente de la República podrá disponer censura previa en la información de los medios de comunicación social con estricta relación a los motivos del estado de excepción y a la seguridad del Estado. Por eso, la cadena pública Ecuador TV fue la única señal autorizada que pudo transmitir lo sucedido en las calles de Quito durante la insurrección policial. En medio de los desórdenes, un grupo de ciudadanos irrumpió en las instalaciones de Ecuador TV. Los manifestantes ingresaron al estudio del canal. María Alejandra Ceballos fue la primera en hablar. Buenas noches. Primero, quisiera aclarar que nuestra interrupción quizás fue un poco violenta, un poco brusca, porque llegamos con toda la intención de pedir que nos dieran un espacio, dado que esto es el único medio que está transmitiendo a nivel nacional. La entonces estudiante de Derecho dijo en primer momento que no representaba a un partido político. No representamos a nadie. Nosotros somos gente que hemos salido a las calles. Pero luego, en el programa En Busca de la Verdad de la cadena oficial ecuatoriana, Ceballos quedó señalada como una de las organizadoras de lo que el gobierno de Rafael Correa calificó como un intento de golpe de Estado. Aquí la vemos actuando como asambleísta en representación del Partido Social Cristiano. Es decir,
no es tan independiente como lo decía. Desde entonces inició un proceso judicial por los delitos de terrorismo y sabotaje contra María Alejandra Ceballos y otras 12 personas que ingresaron al canal Ecuador TV el 30 de septiembre de 2010. 14 meses después de los hechos concluyó la etapa preliminar de la causa y tras las audiencias judiciales llevadas a cabo entre noviembre y diciembre de 2013, el pasado 12 de marzo, el Tribunal Segundo de Garantías Penales confirmó la primera sentencia condenatoria contra Ceballos y otros de los 5 implicados. El juez del caso impuso una condena a prisión de 4 años. La decisión fue apelada ante la Corte Provincial, recurso sobre el que la mujer, madre de una niña de 10 años, dice no tener muchas esperanzas. Confía en que al menos la pena impuesta sea reducida. A propósito de la persecución judicial que denuncia la disidente María Alejandra Ceballos, ¿cree usted que la oposición tiene garantías en Ecuador? Es la pregunta que le hacemos hoy a nuestros televidentes a través de las redes sociales. Pueden opinar, las cuentas de Twitter aparecen en pantalla. Y saludamos a esta hora en nuestros estudios en Quito, Ecuador, a Alejandra Ceballos. Es estudiante de Derecho, condenada a 4 años de cárcel, según ella, por haber protestado contra el gobierno del presidente Rafael Correa en septiembre de 2010. También queremos saludar en Boston, Estados Unidos, a Ignacio Boulín, expresidente del Centro Latinoamericano de Derechos Humanos. Tiene una vasta experiencia en litigio internacional de derechos humanos. Ha intervenido en casos en Argentina, Ecuador, Uruguay y México ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y además es abogado de Fernando Villavicencio, otro periodista ecuatoriano que asegura ser víctima de persecución. Y en nuestros estudios de NTN 24 nos acompaña Patricio Zambrano, diputado del Parlamento Andino por Ecuador, Partido Socialista. Quiero empezar preguntándole a Alejandra Ceballos por su situación judicial. Después de finalmente esta condena a 4 años, usted decide apelar. ¿Cuánto faltaría para conocer una sentencia definitiva y qué cree usted que pueda pasar con su futuro? Bueno, ahorita el proceso se encuentra en etapa de apelación. Estamos esperando que los jueces aboquen conocimiento de la causa y se fije fecha de audiencia según la disponibilidad del tribunal. Una vez que se fije fecha de audiencia, no tengo certeza de qué es lo que pueda pasar. Lo que sí tengo certeza es que la sentencia no va a ser favorable a nosotros. Hasta ahora la jurisprudencia indica que todos los procesados por el 30S no han tenido sentencia favorable, siempre han sido condenados. Entonces eso es lo que estamos esperando todos los acusados. Hemos estado en el programa La Noche siguiendo su caso desde los hechos que ocurrieron el 30 de septiembre de 2010. ¿Usted se considera, como resulta esta condena en su contra, como una terrorista? Para nada. De hecho, la Fiscalía no logró demostrar mi participación en los hechos de los que se me acusa. El delito por el cual a mí se me está acusando, y en palabras de los mismos acusadores del canal, es que yo no tuve participación del hecho, pero estuve ahí. Entonces, ese es mi delito, haber participado ahí, haber dado una entrevista, y a raíz de la entrevista que yo doy, se interrumpe la señal. Bueno, no se interrumpe la señal, esto hay que ser muy precisos en decirlo, la señal nunca se interrumpe. Es el productor general del canal el que da paso a gama a la cadena nacional que se estaba transmitiendo desde la Plaza Grande. Y los jueces utilizan este hecho para decir que a raíz de mi entrevista se corta la señal de que la programación del canal que estaba dándose desde las instalaciones del canal. María Alejandra, es importante poner en contexto a los televidentes. Ese 30 de septiembre de 2010 hubo una sublevación policial, el gobierno ecuatoriano hablaba de golpe de Estado y usted irrumpe con otro grupo de estudiantes de forma violenta en el canal estatal y luego es entrevistada y manifiesta usted que quería contar otra verdad. De todas formas, ¿por qué los ánimos estaban así de caldeados y por qué hubo una acción en la que rompieron vidrios en las instalaciones de un canal del gobierno? Bueno, ese día, en horas de la mañana, se da la protesta policial en el regimiento Quito. El presidente Rafael Correa acude a las instalaciones del regimiento Quito y entabla un diálogo con los policías, el cual se vuelve violento.
A raíz de esto, todos los canales de televisión estaban cubriendo qué es lo que sucedía en la calle, en el Regimiento Quito y en los alrededores. Y el gobierno, a través de la Secretaría de Comunicación, decide que se debe entablar una señal única y la matriz debería ser el canal gubernamental Ecuador TV. Entonces, bueno, los ánimos se habían caldeado precisamente con los policías en el Regimiento Quito por la ley de servicio público, lo que no estaban de acuerdo, entonces el presidente los había intentado calmar, pero de hecho las cosas salieron al revés y se caldearon mucho más los ánimos. Y en horas de la tarde, varios ciudadanos protestando por la libertad de expresión, por la falta de información y por la coerción que había del gobierno a los medios privados que no permitían que se transmita qué es lo que sucedía en la calle, sino simplemente se daba una serie de entrevistas a los diferentes servidores públicos que seguían repitiendo la verdad del gobierno, que es que había un golpe de Estado, y en realidad en la calle eso no estaba sucediendo. Entonces, un grupo de gente llegamos a las instalaciones del canal a exigir libertad de expresión. Y bueno, no cabe negar que dentro de este grupo de gente hubo personas que agredieron las instalaciones del canal. Pero en esto hay que ser muy claros, yo no participé de eso. Yo no participé de la incursión violenta, yo no agredí a nadie, yo no estuve en los hechos de violencia. Tanto es así que yo ingreso momentos después, ya cuando las cosas se habían calmado, y llego a ver al subsuelo donde estaban transmitiéndose, llego a estar en el estudio y deciden que es a mí y a un grupo de otras 2 mujeres, deciden que son 3 mujeres las que van a ingresar. Y de hecho, es el director de noticias, Alex Mora, el que da la orden de que se nos haga ingresar. Y el mismo Alex Mora es el que nos invita a pasar y nos hace una preentrevista y termino siendo yo la escogida para dar la entrevista. No es que yo llego violentamente ni liderando nada, sino que por circunstancias que se dieron en ese momento termino siendo yo la escogida para dar la entrevista. Quiero preguntarle... Y es así como termino metida en todo este relajo. Sí, quiero preguntarle en Boston, en los Estados Unidos, a Ignacio Boulin, si este caso puede considerarse como un caso de persecución política. Ahí está la estudiante de Derecho manifestando que ella lo único que hizo fue pronunciarse en contra de las políticas del gobierno del presidente Correa en el canal estatal. Hoy está siendo acusada de terrorismo y de sabotaje. ¿Usted qué piensa? Pero clarísimamente es un caso de persecución política. Es un caso de persecución política tal como lo que se está viendo en temas de libertad de expresión y en temas de derechos políticos. Manifestarse en público es lo mínimo que se puede hacer en una democracia. A partir de ahí es todo para adelante. Si uno no puede manifestarse en público, si uno no puede, y sobre todo cuando el Estado quiere amedrentar a través del derecho penal, es decir, las voces disidentes son castigadas con la cárcel. ¿No te parece una persecución política? Diputado Patricio Zambrano, el gobierno todavía sostiene la tesis de que hubo un golpe de Estado y que hubo personas que estaban planificando secuestrar al presidente Rafael Correa. Esta persona, esta estudiante, estaba junto con otro grupo de estudiantes que irrumpieron finalmente en el canal estatal y luego se dice que la señal fue interrumpida del canal estatal. ¿Son válidas estas acusaciones? Bueno, primero que nada quiero decir que nosotros participamos. El 30 de septiembre estuvimos presentes en las calles, el 30 de septiembre, defendiendo la democracia, esa democracia verdadera, esa democracia que se llega al poder a través del voto y la voluntad popular. Vimos que hubo un intento de golpe de Estado. Tuvimos el apoyo de todos los países de América Latina y el mundo. Y ellos han esgrimido también que ha sido una intentona de golpe de Estado. O sea, yo creo que no todos nos vamos a equivocar. Hubieron después las solidaridades por parte de todos los presidentes y de todos los países de América Latina y de Europa. Hubieron la participación de algunos sectores de los derechos humanos diciendo que se estaba tratando de violentar la democracia en Ecuador. Entonces, yo creo que cada momento que uno diga que el 30 de septiembre no fue un intento de golpe de Estado, se está mintiendo. Fue un intento de golpe de Estado, grupos políticos participaron en ese intento de golpe de Estado, pero sobre todo, nosotros lo que podemos ver que sí hubieron
violencias al interior, y hemos escuchado a la señorita Ceballos en su intervención de ese día, en el preámbulo de estas entrevistas, que dice: pedimos disculpas por la violencia con la que hemos ingresado. Y como dicen los abogados, a confesión de parte, relevo de prueba. Entonces acepta que se ingresó con violencia. Eso es lo que ustedes acaban de pasar minutos antes de que comiencen estas entrevistas. Sí. ¿Qué es lo que nosotros podemos decir? Que la Constitución permite que el Estado ecuatoriano controle los medios de comunicación cuando se encuentran en esta situación. El Estado ecuatoriano aplicó la Constitución y las leyes vigentes en Ecuador y pidieron que todas las redes de comunicación se enlacen a una central. Eso está dentro de la Constitución y está garantizado en los derechos de todos los ecuatorianos y en los derechos del Estado. Entonces, a partir de eso, lo que nosotros decimos es: nunca se puede desconocer que el 30 de septiembre fue un intento de golpe de Estado en el Ecuador. A partir de este caso vamos a revisar lo que está pasando hoy con la justicia en Ecuador. Un controvertido sistema de elección de jueces ha permitido al gobierno ecuatoriano aceitar la llamada persecución judicial contra la crítica, según dicen sus detractores. El delito de injuria parece haberse convertido así en una excusa perfecta para fustigar a opositores del presidente Rafael Correa. De demandantes a demandados. El asambleísta Clever Jiménez, su asesor Fernando Villavicencio y el médico Carlos Figueroa terminaron refugiados en la selva de Ecuador por cuenta de una orden de captura en su contra. En 2011 habían demandado al presidente Rafael Correa por crímenes de lesa humanidad, según ellos por fingir un presunto secuestro y ordenar un rescate militar durante la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010. Pero con qué mala fe dicen, y después mientras se realizaba el supuesto rescate, se disparaba y mataban a la gente, Correa se solazaba de las balas, etc. En respuesta, Rafael Correa acusó de injuria judicial a quienes lo habían demandado y este año fue ratificada una sentencia de 18 meses de prisión para Clever Jiménez y Fernando Villavicencio, quienes deberán pagar una multa y disculparse con el presidente. Desde Washington, la CIDH les otorgó medidas cautelares que fueron rechazadas por el gobierno de Ecuador. Un grupo de burócratas sin atribución ordenan a la República que revierta una sentencia ejecutoria así, de un país soberano. La crítica no es un chiste. La vivienda de Fernando Villavicencio había sido allanada en diciembre pasado por supuestas denuncias de espionaje. Su defensa aseguró que los agentes se llevaron documentos que involucran a funcionarios públicos en actos de corrupción. El inusual operativo, cuyas imágenes fueron reveladas en exclusiva por NTN 24, motivó al caricaturista Javier Bonilla a recrear la escena acompañada de un polémico texto. Policía y Fiscalía allanan domicilio de Fernando Villavicencio y se llevan documentación de denuncias de corrupción. Por más que se disfracen de caricaturistas jocosos. Pero ni la sátira se salvó de la censura que el gobierno ecuatoriano ha impuesto en el país. El caricaturista fue obligado a rectificar y Bonilla cumplió con sarcásticas viñetas. Encantado, señor Villavicencio. Venimos a incautar sus computadores, tablets, etc. Llame a su abogado. No se preocupen, yo confío en ustedes. Arremetida postelectoral. Las elecciones seccionales de febrero pasado no fueron una buena noticia para el presidente Correa. Hemos tenido un importante revés en la capital que habrá que analizar. Su partido Alianza País perdió alcaldías clave en ciudades como Quito, Guayaquil y Cuenca. Según sus críticos, el gobierno parece responder a ese retroceso con una avanzada en la persecución judicial contra opositores al Ejecutivo. Toda esta estrategia tiene lugar en momentos en que los ecuatorianos aún no tienen claro si Correa está dispuesto o no a lanzarse a una nueva reelección. Asambleístas de Alianza País han propuesto debatir la posibilidad de postular al mandatario a las elecciones de 2017, aunque para ello tendrían que cambiar la Constitución, pues el artículo 144 solo contempla la reelección por un periodo.